Como hemos enseñado los jueves anteriores, todas las personas, absolutamente todas, diga todas, tienen una predisposición a caer en los mismos pecados de sus antepasados. Eso es lo que el enemigo busca siempre, por supuesto. Ahora, cuando yo hablo esta palabra acerca de las maldiciones, yo quiero que usted entienda algo. No toda enfermedad que pasamos es a causa de una maldición. Pero les estoy enseñando esto porque usted tiene que aprender a veces por qué es el motivo, la causa de algunas cosas. Habrán enfermedades que no podemos decir, rompo esta maldición porque fue la falta de sabiduría. Tal vez salimos calientes, abrí la refrigeradora y se nos metió un fuerte resfriado. Y a otras personas se les fue a los pulmones, etcétera, etcétera, y se complicó el asunto. Y reprendo al diablo y corto esta herencia de maldición y no va a pasar nada, porque fue la falta de sabiduría de una persona que hizo algo incorrecto. Pero habrán otras enfermedades que las personas bregan en su vida y llegan de repente y decimos, pero ¿esto de dónde salió? Ok, usted va a echar mano de este depósito que se le está sembrando estos jueves, porque usted tiene que aprender a distinguir cuando es algo, una herencia de maldición, o cuando es por otro motivo. Amén. ¿Por qué es que no llega la bendición económica, financiera a mi vida? ¿Por qué hay tanta cosa? Ok, yo les dije desde la primera predicación, desde la primera enseñanza, no siempre que se pasa una situación económica es a causa de una maldición, pero cuando eso se extiende por largo tiempo o constantemente vienen esas caídas, esos retrocesos, entonces sí tenemos que ahondar y echar un ojo para ver de dónde y por qué causa está sucediendo eso tan continuamente en nuestra vida. Amén. Todo lo que se repita en la vida de un cristiano cada cierto tiempo y te das cuenta que es el mismo ciclo cada cierto tiempo, definitivamente tienes que poner, eso es una alerta roja, y ponerte en pie de guerra y decir, esto realmente es una maldición y yo la tengo que romper. Amén. Porque no vamos a pasar toda la vida así. Dijimos la semana pasada que una maldición es como un brazo largo que se extiende desde el pasado. Amén. No sabemos de dónde viene, pero sí se extiende, y cada vez que una persona va caminando y va feliz y va contento y va casi a llegar al lugar, casi va a conquistar el trabajo, casi va a conquistar una vida espiritual, casi va a conquistar la salvación de los hijos, casi va a conquistar lo que está creyendo, ese brazo se extiende desde atrás, lo agarra y lo jala otra vez. ¿Sabe para qué? Para que no pueda obtener la victoria y tenga que comenzar de nuevo. Se repite el ciclo una y otra vez. Amén. Cuando estamos frente a cosas así, por eso les decía, cada vez que tú veas que cierto tiempo se repite algo y se repite algo, alerta roja. Estamos enfrentándonos a una maldición. Amén. Y hay una predisposición en todas las personas a repetir los pecados de sus padres. Les dije también la semana pasada, vea usted padres que tal vez tuvieron una vida inmoral en el área sexual, van a engendrar hijos que cuando crezcan van a tener una predisposición también a ser hijos con pecados de inmoralidad sexual en su vida. Padres que fueron drogadictos, alcohólicos, van a producir hijos que cuando los hijos crezcan y aquello detone, van a producir los mismos pecados de los padres. Por eso los jóvenes, los niños que han nacido en el evangelio, si bien es cierto, no han tenido que experimentar toda la basura del mundo, jóvenes que han nacido en el evangelio, ¿para qué quiere usted ir a experimentar algo al mundo donde Satanás ahí te puede destruir? Y no solo eso, se va a abrir una puerta para que entre una maldición. Más bien denle gracias al Señor los jóvenes que tienen padres cristianos, porque esos padres han pasado toda su vida orando, creyendo, declarando, rompiendo a favor tuyo. Amén. ¿Dónde están los jóvenes que digan amén? No tienen que ir a hacer nada al mundo. Ahí lo que Satanás quiere es despedazarlos, porque no hay otra palabra.
Pero volvemos al tema, todos los hijos tienen predisposición a cometer los mismos pecados de los padres. Si no hay un verdadero arrepentimiento por esos pecados, podríamos ser acusados por esos mismos pecados. Esos mismos pecados van a acusar la persona. ¿De qué? De esos pecados de los padres. Pero debemos saber que los padres y los hijos están ligados espiritualmente. Eso es una realidad y ya lo hablamos en la lección pasada, donde vimos cómo, por dónde, cuál es el canal de transferencia de las maldiciones. Hablamos y les expliqué un poco sobre cómo se transfieren las maldiciones a través de los cromosomas, de la sangre, del ADN, etc. Entonces hay una ligadura espiritual entre hijos y padres. Por eso es que llevamos la sangre de los padres y un montón de características de los padres también. Amén. Entonces no podemos ignorar esto. Gloria al Señor. Quiere decir que un padre puede afectar sus generaciones futuras a causa de su estilo de vida, sea para bendición o sea para maldición. Habrán personas que no creen en esta palabra. Usted está en todo su derecho a no creer. Claro, como dice el pastor, y seguir equivocado. Porque el primer verso con el que yo comencé la primera lección fue Gálatas, donde dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Eso es un hecho. ¿Quién cree que Cristo nos ha redimido? Por supuesto que sí. Pero les expliqué también, la liberación de una persona es por gracia también. Y eso es un regalo que el cristiano tiene que aprender a arrebatar y a tomar. Si bien es cierto, Cristo nos redimió la maldición de la ley, entonces hay gente que dice: yo por eso no creo en esa palabra de las maldiciones, porque ya Cristo nos redimió. Ok, eso es cierto, pero si el cristiano no tiene revelación y no aprende que tiene que creer esta palabra, tiene que profundizar, tiene que arraigarse y ser una convicción en su vida, en su espíritu, de que Cristo le ha redimido, y tiene que ver los frutos. Si no fuese así, si usted no cree en las maldiciones generacionales, muéstreme toda su familia salva. Muéstreme que no hay ninguna enfermedad en el núcleo familiar suyo. Muéstreme que usted tiene victoria, tiene todo suplido en su vida, no hay problemas familiares nunca, etcétera, etcétera, etcétera. Si usted no tiene todo esto, entonces usted no puede decir: yo no creo en las maldiciones generacionales. Sí, Cristo nos redimió, pero tenemos que aprender a tener revelación de lo que Cristo hizo, y tenemos que aprender también a conocer a nuestro enemigo. Porque a veces los cristianos sí conocemos al Señor y nos damos a conocer a Cristo, y cuando Satanás se presenta, no saben qué hacer, porque nunca aprendieron a conocer a su enemigo. ¿Qué estamos haciendo aquí? Aprendiendo a conocer y a desenmascarar las obras del diablo. Amén. Entonces, no hay tal cosa de que esto no es verdad, es muy real, es más real que todo lo que podamos ver. La raíz que no haya sido cortada, puede brotar nuevamente. Lógicamente, usted agarra un árbol, lo puede cortar desde la raíz, pero al tiempo va a crecer. Nunca se me olvida un día que yo llegué a mi casa y el hermano José había llegado a hacer a cortar el zacate y a hacernos un jardincito ahí. Cuando yo llegué, vi que todas las plantas las había cortado, y yo casi me desmayo cuando vi eso. Digo: pero ¿por qué el hermano José me quitó todas las matas? Pero después yo dije: bueno, seguro es que van a volver a crecer. A los días yo comencé a ver cómo brotaba otra vez aquello, y yo dije, y salieron más bonitas, por cierto. Quiere decir que cuando nosotros no trabajamos con esto y dejamos que la raíz quede ahí adentro, créeme que lo que va a volver a crecer viene con más fuerza. Entonces nosotros tenemos que aprender a sacar desde la raíz. Amén. Dígale al que tiene al lado: saca desde la raíz, porque puede brotar en cualquier momento. Precisamente esos pecados de nuestros antepasados son esas raíces que pueden brotar constantemente en la vida de los hijos y de todos los descendientes nuestros. Amén. Así como en las generaciones futuras, llámese la suya, de quien sea.
Si esa raíz no se saca, no se arranca mediante un proceso de liberación, que es el que estamos hablando y el que próximamente vamos a ver en los siguientes jueves, esa raíz, créeme que va a volver a crecer en alguien de tu familia, de tus descendientes. Amén. Así que es tiempo, como hablábamos, de saldar todas esas deudas. ¿Cómo saldamos esas deudas? Eso también lo vamos a ver en las próximas lecciones que nos restan. Amén. Pero es hora de cerrar las puertas que nuestras generaciones, nuestros ancestros abrieron. Es hora de cerrar las puertas. Amén. Yo quiero que usted no tome esto liviano ni repetitivo, porque después de que nosotros terminemos esta enseñanza, usted tiene que haberle quedado esto bien arraigado en su espíritu, para que usted siga trabajando hasta que usted vea la gloria de Dios. Amén. En el nombre de Jesús. Cuando un hombre decide caminar en obediencia al Señor, cuando una mujer decide caminar en obediencia al Señor, créeme que se le van a asegurar las bendiciones de Dios sobre su vida. Diga, si yo camino en obediencia, yo voy a asegurar las bendiciones de Dios sobre mi vida y sobre mis generaciones. Y todo lo contrario, cuando un hombre decide ignorar los mandatos del Señor, ¿qué pasa? Se revela abiertamente, porque hay rebelión en su vida y rebelión en su corazón. Se rebela contra las leyes de Dios. ¿Qué va a suceder? Toda verdad es paralela. Esto aplica también para aquellos padres que han abandonado la fe y abrazaron la desobediencia. No hay otra cosa que no venga maldición, porque la puerta más grande para que entre la maldición es la desobediencia. Amén. Vamos entendiendo, ¿verdad? Yo quiero que vayamos al libro de Génesis 9 y vamos a ver una historia de un hombre que fue capaz de soltar una maldición sumamente fuerte sobre sus descendientes. Estos son ejemplos bíblicos, pero son importantísimos, necesarios que usted los aprenda. Amén. Aquí vamos a hablar acerca de Cam. ¿Quién fue Cam? Cam fue un hijo de Noé. Vamos a leer Génesis 9, 20, del 20 al 27. Ok, ahí lo voy leyendo. Dice: después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Cuando leemos otras traducciones, habla de que estaba desnudo en su tienda. Amén. 22. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre. Quiere decir que Cam era hijo de Noé y Canaán era hijo de Cam. Amén. Entonces Canaán era el nieto de Noé. Y dice que Cam vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet, que eran los otros dos hermanos de Noé, tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Cam era el menor de los hijos. Dice, y dijo, mire qué fuerte: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Amén. Este fue el inicio de una de las generaciones, de las maldiciones generacionales por inmoralidad sexual, de índole sexual, más grandes y más fuertes que hubo en la palabra. ¿Por qué comenzó todo? Primero, porque Noé permitió la embriaguez en su vida. Créame que cuando una persona se embriaga, los que lo han hecho lo saben, pierden el raciocinio, cometen locuras, hacen cosas que después son para vergüenza suya. Amén. Entonces lo primero que hizo Noé, que también tuvo que haber tenido su cosecha, fue haberse permitido embriagar
de esa manera, al punto, imagínense el nivel de embriaguez que tuvo Noé, que se quitó la ropa, se desnudó ahí. No sé qué habrá pasado, pero lo primero fue porque él permitió la embriaguez, se desnudó. Y quieres que te diga algo, una de las puertas que abren paso a la inmoralidad sexual es la borrachera. ¿Me están oyendo? Sí. Mire qué cuidado hay, que hay pecados que cometen los padres y creen que no pasó nada. Hay padres que vivieron su vida normal, con todo bien, pero cometieron pecados, iniquidades, que quedaron sin confesar delante de Dios. Así veníamos todos a Cristo, amén. Cuando nacen los hijos, cuando nacen los nietos, comienzan a manifestarse las consecuencias de aquello que cometió aquel abuelo, amén. Entonces, ignorando que el actuar de esos padres está maldiciendo esas generaciones, amén. Y sabemos que ninguna maldición se manifiesta de la noche a la mañana. Eso tienes que saberlo muy claro, porque tal vez alguien dice, no, a mí no me ha pasado nada. Pero ninguna semilla brota de la noche a la mañana. Toda semilla tiene un proceso, amén. Y la maldición es una semilla también. Amén. Entonces, ese error que cometió Noé al embriagarse, al desnudarse, cuando Noé se da cuenta, mire qué tremendo, llama a Cam, su hijo, que fue el que vio su desnudez, pero ¿sabe qué es lo que pasa? No le suelta maldición a Cam, le suelta maldición a su hijo. Y por ende, por estar Cam bajo una maldición, toda la descendencia de Cam iba a acarrear esa misma maldición, hasta que se levantara alguien y cortara con esa herencia de maldición, que la vamos a ver quién cortó esa herencia de maldición. No hoy, el otro jueves. ¿Sabe qué es lo impactante? Que algunos comentaristas bíblicos dicen algunas de sus teorías, ¿verdad? Que para que Noé soltara una maldición tan grande y tan fuerte sobre su nieto, el hijo de Cam, dice que algunos tienen teorías como, porque cuando leemos el texto dice, cubrió la desnudez de su padre. Y hablando en otros contextos, Levítico y otros libros, hablaba acerca de que cubrir la desnudez era como tener relaciones sexuales con la madre. Entonces, algunos comentaristas bíblicos dicen y creen que eventualmente pudo haber sido que Cam aprovechó la embriaguez de su padre y tuvo relaciones sexuales con su propia madre. Estoy diciendo algunos comentaristas bíblicos, no yo. Amén. Otros dicen que pudo haber sido que Cam tuviera pensamientos sucios acerca de su padre cuando lo vio desnudo, y que por eso se soltó una maldición tan fuerte sobre la descendencia de Cam. Pero sea una o sea lo otro, amén, sea cualquiera que sea, aquí el asunto es lo que pasó. ¿Qué pasó? Que un padre de familia soltó una maldición sobre una descendencia completa. Y lo suelta no a la persona que cometió el pecado, lo suelta sobre uno de sus descendientes. Entonces tenemos que tener demasiado cuidado y no soltar el ojo a esto. Lo cierto es que Cam, al no haber cubierto la desnudez de su padre, sea cual sea el contexto, sino que la expuso a sus hermanos, porque esa es otra forma de verlo. Él, en vez de, si vio a su padre cubrirlo, no, se fue afuera y lo habló a los cuatro vientos para que todos los que estaban ahí, sus hermanos, eventualmente otros nietos, lo que sea, escuchara lo que su abuelo había hecho. Entonces, sea cual sea, pero lo triste es que en vez de haberlo cubierto, se desató el inicio de una maldición sexual
fuertemente, que nunca en la descendencia de Cam fue rota, hasta muchísimas generaciones después. Y lo vemos porque Cam tuvo 4 hijos, uno de esos fue Canaán, a quien le soltaron la maldición, y dice que en Canaán se crearon, voy a leerlo tal cual lo escribí, se crearon comunidades llenas de inmoralidad sexual. Mire qué tremendo, como un pecado desata. Dice que se crearon comunidades llenas de inmoralidad sexual, como los homosexualismo, fornicación, etcétera. Todo lo que usted, bestialismo, porque todo eso se daba en esos tiempos. Ellos se extendieron, Canaán se extendió hasta Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra fue una ciudad completamente influenciada por la inmoralidad sexual de Canaán. Entonces, para que usted entienda por qué Sodoma y Gomorra fue una ciudad tan sucia en cuanto al área de desórdenes sexuales, porque eso se viene arrastrando desde que Noé le soltó una maldición a Canaán. Y Canaán se extendió hasta esas ciudades, amén. A tal punto pues que usted ya conoce la historia. Dios tuvo que destruir a Sodoma y a Gomorra porque era demasiada la inmoralidad que había en esa ciudad, amén. Así que un solo acto realizado por un hombre, Cam, desató una maldición sobre generaciones. Mira, bueno, no me voy a adelantar. A tal punto que Canaán llegó a caer en pecados como la idolatría. Mire, hay tanta perversión en el mundo de los pecados dirigidos en esta área de inmoralidad sexual, que se desata. No solo llega ya la persona, por ejemplo, que ve pornografía, no llega solamente a ver pornografía, sino que la pornografía le lleva a otros pecados. Porque es tanta ya la insatisfacción que siente que quiere pasar a nuevos niveles. Y conforme va pasando a nuevos niveles de inmoralidad sexual, su vida cada vez se va maldiciendo más. Hombre o mujer, si usted supiera cuánta maldición usted está dejando entrar a su casa cuando usted abre ese dispositivo móvil o entra a su computadora para ver pornografía, usted se aterraría y cerraría su dispositivo. Porque es maldición lo que se está desatando terriblemente sobre la casa, sobre los hijos. Entonces, viene y sigue ese deseo pecaminoso en el área sexual, al punto de que ya las mujeres, si es un hombre, ya la mujer no le satisface, tiene que buscar otra cosa. Y si busca otra cosa, entonces ya quiero estar con personas del mismo sexo para ver qué se siente. Y cuando ya eso no le satisface, entonces quiero tener relaciones íntimas, sexuales, no con una persona, con un montón. Y cuando ya eso no satisface tampoco, entonces llegan a niveles tan extremos como el bestialismo, relaciones sexuales con animales. Y esto es una bola de nieve. Es una bola de nieve. Y todo esto lo experimentó este hombre llamado Canaán a causa de una maldición. Llegó a niveles profundos, que llegó a caer hasta en idolatría. Escuche esto. En estos pueblos que habían sido, la raíz era Canaán, ellos tenían adoración a Baal. Ellos adoraban a Baal y a Acera. Acera era la diosa esposa de Baal. Amén. Era necesario, según los cananeos, hacer ritos sexuales a Baal. Mire qué fuerte hasta dónde llega este pecado de inmoralidad sexual. Dice que hacían ritos sexuales a Baal para que produjera la fertilidad de la tierra. Tenían consagrados templos con prostitución. Hacían sacrificios de infantes a Moloch. Yo pedí que me pusieran una imagen, la envié y para que me la pongan en la pantalla, porque es muy impactante. Vean esa imagen ahí mientras yo les voy a leer estas notas. Hacían sacrificios de infantes a Moloch o a Baal por la reverencia a su dios Baal. Cuando desean un gran favor,
entregan como voto a uno de sus hijos, quemándolo como sacrificio a su Dios para asegurar el éxito de su petición. Mire hasta dónde cayeron estos pueblos a causa de un solo pecado. En el lugar se levantó una gran estatua de bronce, Baal, con sus manos extendidas sobre un brasero. Lo estamos viendo en la imagen. Tenía la cabeza de un becerro, el símbolo de Baal, y el bebé era puesto en los brazos enrojecidos por el fuego. Iglesia, esto no es mitología, esto es una realidad y la Biblia lo habla. Las llamas cubren al bebé, que se encoge y su cuerpo cae en el hoyo ardiente del ídolo. Se hacía un gran ruido de tambores mientras estaba ese rito diabólico y satánico. Hacían ruido con tambores, ¿sabe para qué? Para apagar, para silenciar los ruidos y los llantos de terror y de dolor de los niños que estaban siendo entregados como sacrificio a Baal. Amén. Gracias. En los días de Josué, la tierra de Canaán estaba llena de abominaciones a Dios. ¿Como qué? Como lesbianismo, homosexualismo, sexo con animales, todo tipo de práctica sexual lo hacían en el templo a Baal. Un solo pecado desató esta cantidad de inmundicia sobre una generación completa, sobre ciudades completas. Amén. Entonces yo te digo a ti, detecta en tu casa por dónde pudo haber sido que entró algo. Tal vez tienes padres, alguno de tus padres que fue promiscuo sexualmente hablando, adúltero, fornicario. Todo eso le abre la puerta a los demonios y se viene a materializar con consecuencias, descendencias después, y vienen y caen en cualquier tipo de pecado sexual. No necesariamente tiene que ser lo mismo que hizo aquel. Es una puerta abierta en una misma línea de pecado. Amén. ¿Me están entendiendo? Vamos a ver los síntomas de una maldición. Así como cuando nosotros vamos al médico y el médico llegamos con alguna dolencia, lo que sea, el médico nos dice, a ver, ¿qué es lo que usted tiene? ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, me duele la pestaña, me duele la uña, etcétera. Para que el médico después le dé un dictamen. Vamos a ver los síntomas de las maldiciones, porque las maldiciones generacionales tienen síntomas y esos síntomas te van a encender esa luz roja y te va a decir alerta, 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 aquí hay algo. Amén. Hay muchos creyentes que siguen viviendo bajo maldición en alguna área de la vida. Amén. Tristemente, porque ya no es legal que esté la maldición, ya no es legal, pero nosotros, como les hablaba al inicio, tenemos que tener una revelación de esto y pararnos firmes hasta que eso se rompa, porque el enemigo va a entrar, el enemigo va a venir cada cierto tiempo, va a querer destruir la vida, y si nosotros se lo permitimos, él va a salir con los resultados en su mano. Amén. Pero así debemos de pararnos firmes como creyentes, en fe y ser sanados de toda maldición en el nombre de Jesús. ¿Sabe que cuando se abolió la esclavitud, es muy triste porque eso fue una noticia impresionante? Imagínense, personas que estuvieron esclavas toda su vida. Pero ¿qué pasó? Muchos esclavos, un porcentaje muy alto que eran esclavos, seguían siendo esclavos. ¿Y sabe qué decían los amos? Decían, aquí yo puse la frase tan horrible que decían ellos: mantengámoslos ignorantes y los mantendremos a nuestro servicio. Vea qué fuerte. ¿Por qué? Porque muchos de ellos seguían viviendo en el temor y en la miseria. No hallaban la forma de salirse de las casas de los amos que los tenían esclavos. Ignoraban que ya había una ley que los había hecho libres y querían seguir viviendo ahí por ignorancia. Y así mismo sucede, como repito, con muchos cristianos.
por ignorancia, porque no se lee la Biblia profundamente, porque no se estudia, porque no nos damos a ver qué ha pasado en nuestras generaciones, en nuestras ascendentes. Ignoramos todas estas cosas. Amén. Muchos cristianos están en esa misma historia y necesitamos que sean libres. Entonces vamos a ver algunos síntomas para liberar, o sea, para que podamos llegar al punto de cómo ser libres en los próximos jueves. Amén. Pero ahorita vamos a ver los síntomas. Ok. Cuando hablo de síntomas es cuando, wow, eso pasa en mi vida. Yo no digo que por una cosa que suceda contigo ya puede ser, estoy bajo maldición, pero tienes que analizar estos síntomas, meditar, ver si algo de esto, mucho de esto se está dando en tu vida. Amén. 1, vivir humillado. Y no necesariamente estoy hablando de la humillación que le rendimos a Cristo, porque esa humillación es para exaltación nuestra. Estoy hablando de la humillación que Satanás le hace a los cristianos. ¿Para qué? Para mantener su dignidad por el piso. Entonces son personas que siempre viven humilladas, son personas que siempre andan con la cabeza para abajo, porque sienten que no son lo suficiente, que no son suficientes para poder levantar su cabeza en alto y recibir lo que Dios tiene para ellos. Prefieren siempre andar cabizbajo, haciéndome, soy la llaga podrida, soy el gusano de Jacob, soy esto, soy lo otro, yo no valgo nada, yo no puedo recibir nada, yo no, amén. Entonces Satanás se aprovecha de todo eso. ¿Para qué? Para mantener la persona humillada siempre. Número 2, siempre tienen sequedad espiritual en su vida. Siempre hay una sequedad espiritual y una sequedad emocional, almática en sus vidas. ¿Sabe qué pasa cuando una persona tiene sequedad espiritual? Nunca siente a Dios, nunca siente su presencia, nunca tiene deseos de correr al trono de la gracia. Nunca siente deseos de hablar con el Señor. Solamente dice soy cristiano, pero vive una vida seca espiritualmente hablando. Una vida seca almáticamente hablando, emocionalmente hablando. ¿Por qué? Nunca tienen gozo en su vida. Son personas que siempre están bravas, siempre están enojadas, siempre todo les fastidia, todo les cae mal, todas las personas les caen mal. Amén. Esterilidad. La esterilidad. No pueden tener hijos. Ese es el 3, esterilidad. No pueden tener hijos. O todo lo que pueden hacer 1000 cosas y nada le produce fruto. Hacen una cosa, intentan otra, intentan aquí, intentan allá y nada fructifica. Número 4, enfermedades mentales y enfermedades del cuerpo. Siempre está enfermo, siempre está enfermo, siempre le duele algo. Si no le duele la pestaña, le duele la uña del pie, le duele lo otro, le duele el pelo. Usted me entiende, es para no declarar nada negativo. Pero siempre tienen enfermedades en sus cuerpos. Hermana, tengo tiempo no verlo, es que viera que estaba peleando mi sanidad y ok, amén. A los 15 días, hermana, no la volví a ver, es que viera que otra, y así pasan los años, siempre están peleando la sanidad. Eso no es normal, amén. Enfermedades mentales, las hablamos la semana pasada. Esquizofrenia, depresión y un montón de cosas más que pueda el enemigo diagnosticar en el alma de una persona. Amén. Número 5, divisiones familiares. Divisiones familiares. ¿Por qué? Porque hay odios, pleitos entre la familia. Siempre hay alguna rencilla, siempre hay algún chisme, hay envidia dentro de la familia. Eso es una maldición y se tiene que romper. Maldiciones de división, maldiciones donde siempre el familiar está viendo lo que hace el otro.
En vez de prestar atención a su huerto, está siempre midiendo y viendo a ver cómo el familiar cuida el huerto, en qué se equivoca, cómo andan sus hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Divisiones familiares y pleitos. Eso es maldición. Envidias. Ay, mira, mi hermano se compró este carro. Tengo que comprarme uno mejor. Mi hermano o mi cuñado, mi sobrino, quien sea, se compró esta casa. Tengo que comprarme una mejor. Voy a vender voy a comprarme una mejor. Porque son personas que tienen que romper maldiciones. Y tienen también, no solo eso, daños en su imagen. La persona que es envidiosa tiene problemas de imagen. ¿Por qué? Porque siempre quiere estar a la altura de la otra persona para sentir que tiene un valor. Amén. Número 6, ruina. ¿Ruina en qué? En todas las áreas. Ruina en el área amorosa. No hay mujer que se lo aguante. No hay hombre que se la aguante. Y sabe que esa ruina puede venir por cualquier cosa. Por carácter, por actitudes, por muchas cosas. Pero siempre ruinan el área amorosa. Ruinan el área amorosa. Y vemos que las personas mueren solas. ¿Por qué? Porque tienen una ruina establecida en una maldición y nadie puede estar con esa persona. Ruina en el área económica. ¿Por qué? Porque nunca tiene, nunca hay. Y si le llega, y así como le llega, se deshace como agua. ¿Por qué? Porque hay una ruina, una maldición de ruina metida. Y esa maldición de ruina le hace gastar de forma desmedida. Le hace gastar de una forma equivocada. Se mete en deudas que no tiene que meterse. Compra lo que no tiene que comprar. ¿Se dan cuenta cómo esto es más que ver los frutos colgando del árbol? Hay una raíz. Ruina, ruina, ruina. Ruina económica, ruina espiritual. Amén. Número 7, fracasos. Todo lo que hemos dicho, los 6 puntos anteriores, los podemos enfrascar aquí. Fracasos. Al final de cuentas, todo lo que hemos hablado acerca de los síntomas de una maldición te llevan al fracaso. Amén. Número 8, opresión. Opresión. Hay gente que siempre vive opresionada. Siempre está opresionada. ¿Sabe qué es una opresión? Es una molestia que se siente por algo o alguien que le está sofocando, que abusa de esa persona, que lo domina y que lo subyuga. Eso es una opresión. Cuando una persona sienta eso en su vida, sepa que hay algo que se tiene que romper. Todo el tiempo vive, es que estoy pasando una opresión, es que siento que algo me sofoca, es que siento que algo, estoy subyugado, y uno lo ve. Entonces hay que ver cuáles son los síntomas. Les di 8, hay más, pero les di 8 para que usted más o menos medite, piense, vea y usted diga: Dios mío, yo creo que tengo que romper con esto. Amén. Todo lo contrario es cuando estamos bajo la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque el que está bajo la bendición de Dios también hay síntomas que le acompañan. Le voy a dar 5 síntomas de la bendición de Dios. Número 1, prosperidad. Siempre hay bendición. Cuando hablo de prosperidad, no seamos tan escasos, no pensemos solamente en economía. Amén. Cuando hablo de prosperidad, es una prosperidad integral. Entonces, hay bendición, hay favor de Dios en todas las áreas. ¿Qué era el favor de Dios? ¿Algún buen alumno? Privilegio, protección divina. Amén. Entonces, cuando un síntoma como la prosperidad está sobre alguien, sobre un cristiano, esa persona va a tener bendición y favor de Dios en su vida. Número 2, salud. Son personas que siempre están saludables. Siempre. Puede ser que vino un resfrío ahí y se fue, algo rápido, que uno ni siquiera le toma importancia. O sea, hermano, qué triste es vivir todo el tiempo uno ofuscado por un resfrío.
Eso no es nada. Amén. Yo quiero que usted salga de ese engaño que el diablo le ha puesto a usted, porque cualquier cosita que le pase, ya casi que lo quiere llevar al hospital a que lo operen y todo. ¿Sabe qué? Unos mocos usted no le debería dar ni importancia, porque entre más importancia usted le dé a aquello, más fuerte le va a dar, porque el diablo te está oyendo, te está viendo preocupado por los moquitos, te está viendo preocupado porque estornudaste. Hermano, uno estornuda y no siempre es porque está enfermo. Amén. Entonces, la persona, un síntoma de bendición o de bendición de Dios en la salud, siempre está sano. Amén. Número 3, fructifica. El que está bendecido por Dios, el que está bajo la bendición de Dios, fructifica en todo lo que produce. En todo lo que hace, da fruto bueno. Amén. Si se casa, si se pone un negocio, si invierte en algo, todo lo que hace está bajo la bendición de Dios y va a fructificar. Amén. Número 4, victoria. Tendrá victoria en todo. No verá derrotas. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios está sobre él. Amén. Número 5, aprobación de Dios en todo lo que hagamos. Entonces, habiéndole dado yo esos síntomas, 8 síntomas de la maldición, 5 síntomas de la bendición, entonces yo ahora le hago esta pregunta: ¿en qué condición está viviendo usted? ¿En qué condición estamos viviendo? ¿Estamos viviendo bajo bendición o estamos viviendo bajo maldición, esclavitud? Usted respóndase de acuerdo a esto. Amén. La semana pasada les hablé un poco de dónde habitan los demonios. Vamos a pasar a esto, a retomarlo, dónde habitan los demonios, porque esto es importantísimo saberlo. Y vimos que los demonios habitan en personas. Amén. T.L. Osborne, que fue un hombre de Dios tremendo, murió no hace mucho. T.L. Osborne dijo que los demonios no tienen manos, no tienen pies, no tienen boca, no tienen ojos. Por eso es que ellos necesitan un cuerpo para poder ver, caminar y hacer sus maldades a través de un cuerpo. Amén. Les leí Mateo 12:43, que dice que cuando un espíritu maligno sale de una persona, va al desierto en busca de descanso, pero no lo encuentra. Entonces dice: volveré a la persona de la cual salí, de modo que regresa y encuentra su antigua casa vacía. Diga, casa vacía, barrida y en orden. Entonces el espíritu busca a otros 7 espíritus más malignos que él, y todos entran a la persona y viven allí. Entonces esa persona queda peor que antes. Aquí el problema no es tanto que la casa esté barrida y en orden, porque eso es lo correcto. El problema es que la casa esté vacía. Cuando venimos al Señor, lo primero que tenemos que hacer, o cuando recibimos una liberación, o venimos a Cristo, lo primero que tenemos que hacer es llenarnos mucho de la palabra del Señor, llenarnos de la presencia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque necesitamos renovar la mente, necesitamos ocupar la casa, de manera que cuando ese demonio regrese, porque ellos regresan, cuando ese demonio regrese a ver cómo está esa casa, no haya cabida para él. La casa está llena de Cristo, está llena de su presencia, está llena de la gloria de Dios, está llena de la palabra de Dios. Amén. Entonces, qué triste es que un demonio salga de una casa y no se devuelva solo, se traiga 7 peores. Ahí es cuando dice la Biblia que el postrer estado de ese hombre es peor que el primero. ¿Qué pasa cuando la persona muere? ¿Cómo se transfieren las maldiciones generacionales? ¿Qué pasa cuando la persona fallece y muere?
Puede ser que una persona esté acarreando una maldición, estén los demonios asentados en su vida, etcétera, etcétera, y esa persona muere, ¿ok? Esos demonios que estamos hablando anteriormente cumplieron su propósito. Eventualmente se llevaron esa alma al infierno, se la llevaron. Así que ellos quizá fueron aplaudidos por su padre el diablo. Pero ¿qué pasa? Pierden su casa, porque recuerde que los demonios necesitan cuerpos. Amén. Pierden su casa, y así como esas golondrinas que vimos del versículo de Proverbios andan revoloteando y buscando dónde, ¿verdad? Así mismo los demonios que salieron de esa vida, que se fue ya, van a andar buscando alguno del linaje de esa persona, más si es su padre o su madre, y va a andar buscando a alguno de ese mismo linaje. Amén. ¿Para qué? Para tocar las puertas de la tentación y poder volver a un cuerpo donde reposar. ¿Por qué? Porque los demonios saben que ellos tienen derecho legal de regresar, con más razón si el que murió fue alguno del linaje directo. Ellos se sienten en todo su derecho. Así que salió de la madre, salió del padre, pero me voy a buscar los hijos, los nietos, quien sea que esté vivo, porque el demonio necesita un cuerpo donde reposar. Se lo acabo de leer en la palabra. Así se transfieren las maldiciones generacionales. Amén. En esta semana se me acercó una persona, y ya era la segunda persona que me preguntaba: ¿cómo puedo hacer yo para yo detectar qué maldiciones o qué pecados, qué iniquidades habían en mis ancestros? Si quizá yo no los conocí, si quizá ya ninguno existe, ¿a quién le pregunto? Etcétera. Vamos a leer el libro de Job 8, y ahorita les voy a responder esta pregunta. Job 8, del 8 al 10 dice: porque pregunta ahora a las generaciones pasadas. Eso es hacer un examen minucioso a tus antepasados, a mis antepasados. Dice Job 8, del 8 al 10, porque pregunta ahora a las generaciones pasadas. ¿Qué nos dice Job? Pregunta. Amén. ¿A quién? A las generaciones pasadas. Y disponte para inquirir a los padres de ellas, pues nosotros somos de ayer y nada sabemos. O sea, nosotros acabamos de venir a la tierra y no conocemos mucho. Amén. Eso es, somos de ayer y no sabemos nada, siendo nuestros días sobre la tierra como sombra. No te enseñarán ellos. ¿Quiénes? Nuestros antepasados. No te hablarán, y de su corazón sacarán palabras. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para nosotros poder descubrir cuáles son las maldiciones que han atacado a nuestra familia? Aquí está el consejo de Job, en Job 8. Vaya y haga una investigación con sus ancestros. Si no están, vea, analice los comportamientos de sus familiares de esta generación que están vivos, o de la generación pasada que aún viven. Vea cómo se comportan, vean los pecados que están atacando, por ejemplo, a sus hermanos, a sus sobrinos, a sus tíos, etcétera. Y de todo eso que usted comience a ver y a recopilar, usted va a comenzar a romper. Usted va a comenzar a pedir perdón y va a comenzar a romper. Amén. Porque es verdad, a veces, por ejemplo, mi papá ya no está vivo. ¿Cómo yo le pregunto? Aunque yo sé que él tuvo una vida X, pero después de ahí habrán otras cosas más que pudieron haber desatado sobre sus hijos, algunas cosas, pero yo ya no lo tengo en vida, ni mi abuelo, ni mi abuela. Entonces yo puedo ver el comportamiento de mis tíos, de mis primos, etcétera, y comenzar a hacer un listado y comenzar a pedir perdón a Dios por esas iniquidades y a romper pecados. Amén. ¿Qué activa la maldición? ¿Qué activa la maldición? Así como una bala no se dispara sola de una pistola, así tampoco una maldición, amén, sale sola, amén. Tiene que haber un detonante, diga un detonante, algo que la va a poner en acción. Yo les voy a tocar por encima solamente algunos detonantes de maldiciones.
El próximo jueves vamos a ver más profundo algunas cosas porque es demasiado tremendo y poderoso y es muy importante. Detonantes de maldiciones. Número 1, una de las peores detonantes de maldiciones en una familia, en una línea ancestral es la idolatría. La idolatría. ¿Qué es la idolatría? Les leo porque ya queda poco tiempo. La idolatría es la adoración de ídolos. Es una devoción o apego desmedido a cualquier cosa. ¿Está oyendo? Porque a veces nos dicen idolatría, el cristiano dice, no, eso no calza conmigo, yo no tengo ahí un santo en la casa, una cosa de yeso, pero idolatras otras cosas. Idolatran casas, idolatran vehículos, idolatran trabajos, idolatran hijos. Amén. Idolatran esposos, idolatran novios, idolatran relaciones. ¿Sabe cómo yo sé cuando una persona tenía idolatría en su corazón hacia algo o hacia alguien? Porque cuando pierde aquello, el mundo se le derriba. Porque cuando pierde esa pareja, ese esposo, siente que su vida no vale nada. Se le cae el mundo. Hasta ganas de morirse tienen por una persona. Quiere decir que en el corazón de esa persona había idolatría. Idolatraba a esa pareja. ¿Sabes cómo lo sé? Porque pierden una casa y sienten que su vida ya no tiene sentido y se quitan la vida. Idolatraban una casa. Pierden el trabajo y sienten que el mundo se les vino encima y que ya no tienen salida y tienen deseos de morirse porque perdieron un trabajo. Como si Dios no fuese lo suficientemente poderoso para darte otro mejor, amén, para darte una casa mejor, para darte un carro mejor. Si eso son banalidades, hermano, si usted tiene su salvación, eso vale más que cualquier cosa. Idolatría. No tendrás dioses ajenos delante de Jehová. Cualquier cosa que te quita el sueño es idolatría en el corazón. Otro detonante de la maldición, la rebeldía. ¿Qué es la rebeldía? Es la actitud de la persona que es desafiante. Diga, desafiante. Se niega, por lo tanto, como es desafiante, se niega siempre a obedecer órdenes. Y pone resistencia a quien tiene autoridad sobre ella. La rebelión no es solamente hacia Dios. La rebelión puede ser hacia los padres también. Hijos, cuidado. La rebelión puede ser hacia el pastor de la iglesia. Y nadie quiere decir amén, pero es la verdad. El pastor te dice una cosa y haces lo contrario, porque a mí nadie me va a decir lo que yo tengo que hacer. Tienes el corazón lleno de rebelión podrida dentro. Y eso tiene que salir porque te va a robar toda la bendición. Hermano, tan simple que es, tan simple. Si tu papá te dice no sales, amén, no salgo. Punto. Dígame, ¿para qué hacer tanto desastre y alboroto? Jóvenes. Amén. Si vienes donde el pastor, donde mi persona, donde un líder, ¿qué le parece a usted esta relación? Y uno les dice lo que le parece y se van enojados porque querían oír, querían doblarnos el brazo y que les dijéramos sí, es de Dios, gloria a Dios. Pues no vamos a decir sí cuando sabemos que es no. Y si tu corazón persiste y se rebela contra el consejo, tuyas son las consecuencias. Pero mire, la persona rebelde es desafiante. Desafía siempre las órdenes, desafía siempre los mandatos que se le dan. Siempre quiero imponer mi opinión por encima de lo que me están diciendo.
peligroso. Palabras de maldición, número 3, dichas por terceras personas o autodichas. ¿Qué es esto? Simplemente hablar mal de una persona o hablar mal de nosotros mismos. Cometiste un error, uy, qué estúpida, qué bruta más grande, qué bruto, pero qué torpe, pero qué... Todos se quedan callados porque saben que es cierto. Bueno, ¿sabe qué estamos soltando? Maldición sobre nosotros mismos. Nadie, el diablo está comiendo palomitas de maíz, viendo cómo nosotros mismos nos automaldecimos, y él no tuvo que hacer nada. Le fue facilísimo. Amén. Otro detonante de maldición: inmoralidad sexual. ¿Qué es la inmoralidad sexual? Practicar o participar de alguna práctica sexual impura, inmunda o contra naturaleza, prohibida por Dios. La otra semana vamos a ver a fondo algunas cosas fuertes. Amén. Llámese ahí lo que usted quiera poner todo: pornografía, adulterio, fornicación, homosexualismo, lesbianismo, bestialismo, todas esta basura que el diablo se inventó. El robo es otro detonante. Robo, tomar para sí lo ajeno. Eso es muy sencillo. Despojando a alguien más de algún bien o pertenencia con violencia o con artimañas. Puse aquí, donde a veces no media ni la violencia, pero se está robando. De cualquier modo que sea, aquí entramos ya a los conceptos legales, que todavía me acuerdo un poco. Robo es cuando se ejerce violencia, hurto es cuando se roba sigilosamente callado, ni cuenta te das, no media la violencia. Pero sea cual sea, estamos hablando de robo. Tomar lo ajeno, sea por violencia o sea no. Ay, no, por dicha yo no le robo a nadie. Cuidado, porque nos pasamos trayendo todas las cosas de la oficina. Mire cómo se ríen. Pero es que eso no es de nosotros. Nosotros no pagamos por eso, lo pagó su jefe. Por lo tanto, si usted quiere tomar algo, usted tiene que pedirlo. Amén. Vea, hermano, así sea esta servilleta. Yo soy así. Yo no digo, ay, de por sí nadie se va a dar cuenta. Mucho cuidado. Ve, esas son las pequeñas zorras que no las vemos, pero son. Asesinar, tan sencillo, tan fácil, tan normal. ¿Qué es asesinar? Quitarle la vida a alguien, ¿cierto? Ah, pero usted no se espera esta, primera de Juan 3:15. Porque claro, usted dice, no hombre, yo nunca he matado a nadie, ni mi familia tampoco. Pero vamos a ver qué dice primera de Juan 3:15. Son dos tipos de asesinato. Uno, el asesinato que cometemos o que cometen otros físicamente, quitándole la vida a una persona en lo natural. Y este otro tipo de asesinato que dice, todo aquel que aborrece a su hermano, o sea, que odia a su hermano, que le cae mal a su hermano, es homicida. Ay. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna. Es que no soporto a Samir yo. No, hermano, en serio, nos reímos y todo, pero es verdad. O sea, si nosotros hacemos un análisis introspectivo y decimos, ¿quién me cae mal? Hermano, a usted y a mí no nos debería caer mal nadie, porque somos hijos de Dios y el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y dice la palabra, por esto conocerán que son mis discípulos, porque se aman los unos a los otros. Amén.
Entonces, no solo matar, no solo asesinar, es quitarle a una persona la vida con un arma, con un puñal, con ahogándolo, lo que sea. Quitarle la vida a alguien, asesinar, es odiar a su hermano. Si usted le cae mal a alguien, algún hermano de la iglesia, mi amor, te lo digo con amor, de verdad, tienes que arrepentirte. Y usted nunca le ha caído mal a nadie. Claro, pero uno tiene que arrepentirse. Y uno tiene que buscar la sanidad del corazón hasta que ame a esa persona. No importa lo que te haya hecho, no importa cómo te haya hablado, no importa cómo haya actuado. Hay que amar al hermano porque Jesús lo dijo. Y si Jesús lo dijo, yo voy a ser obediente y voy a amar a mi hermano. Punto. No hay que buscarle tanta cosa. Amén. Deslealtad. Ese es otro detonante. Deslealtad, infidelidad, falsedad, traición. Esos son sinónimos de deslealtad. Eso es otro detonante para las maldiciones. Antisemitismo. ¿Sabe qué es antisemitismo? Las personas que odian las raíces judías, que odian al pueblo de Israel, que odian al pueblo escogido. Así que mucho cuidado cómo hablamos acerca del pueblo de Israel. Amén. Porque el antisemitismo desata maldición. Y si no, que lo diga Hugo Chávez. No, ya no está. ¿Por qué? Porque él desató y maldijo al pueblo de Israel, dijo desde las entrañas, y murió lleno de cáncer desde las entrañas. Participar o realizar prácticas de ocultismo. La otra semana vamos a ver prácticas de ocultismo, porque es muy importante. A veces la gente desconoce, a veces la gente dice, no, esto no es nada. Leer el horóscopo no es nada. Y leer el horóscopo es una práctica de ocultismo. Y por eso muchas personas pueden estar dejando entrar la maldición a su vida por algo tan insignificante según ellos, pero tan grande en el mundo espiritual. Amén.